Se nos cuenta la leyenda de Doko Ryo, el destructor celestial, quien aterrorizó al Murin y gobernó gran parte de esas tierras, hasta que un día desapareció y sus seguidores se dispersaron. Luego vemos a Doko, quien dice que es una mentira, pues sus servidores lo traicionaron, pero él sigue vivo y que le está contando la historia a un chico que es el prota, quien adivina que lo siguiente que diría es que ya aprendió todo lo que tiene que enseñar y que debe vengar a su maestro, ya que este le ha repetido la historia 1000 veces. Y dice que restaurará la secta de destrucción celestial para complacerlo, lo que alegra a Doko, quien comienza a contarle la historia de nuevo. El prota cuenta que poco después su maestro falleció, por lo que emprendió su camino para vengarlo, pero se entera de que los traidores se mataron entre ellos y que la secta de la destrucción celestial colapsó, por lo que el prota se pregunta entonces qué hará ahora y qué pasará con su épica historia. Vemos que liberan de prisión al prota un año después, quien dice que no usará las artes marciales nunca más, y el guardia cuenta que el prota acabó con un grupo de bandidos pero mató a tropas del gobierno en el proceso, así que lo sentenciaron a un año de cárcel. En un cambio de escena vemos al prota comer en una taberna cuando un grupo de mercenarios llega. En eso un par de clientes se retiran y los mercenarios van tras ellos, pero tiran uno de los dumplings del prota y este les pregunta qué harán para reponerlo, a lo que el jefe les dice que le den unas monedas y se van. En eso vemos que los clientes olvidaron su pedido y la encargada le pide a un chico que se los lleve. Luego vemos que los mercenarios encontraron a los clientes, los cuales están heridos, cuando de pronto aparece el chico y les entrega los dumplings, pero los mercenarios no lo dejan ir y están por matarlo cuando el prota aparece y ataca a los mercenarios con las monedas, pero estos los repelen y el jefe dice que acabará con el prota, quien lo golpea y cree que derrotó al jefe, pero este le dice que alcanzó el nivel cuerpo de diamante y toma al prota con los brazos y lo aplasta. Los mercenarios se burlan de él por ser débil, cuando el chico les dice que no debieron atacarlo si son más fuertes, y los mercenarios están por atacarlo a él cuando este los noquea y procede a derrotarlos con técnicas de destrucción celestial, las cuales la chica reconoce. El chico cura al prota y les pide a los clientes que no digan que usa artes marciales, cuando la chica le pregunta su nombre, pero este se niega a decirlo y se va, mientras ella cree que su nombre es el Señor de la Molestia. De vuelta al restaurante, la anciana y una chica regañan al chico por haber peleado, y entonces descubrimos que el chico en realidad es el protagonista, quien aceptó el empleo en el restaurante un año atrás. En un cambio de escena, vemos una batalla entre un guerrero llamado Myung Cheon y guerreros que dicen haber sido sus amigos, pero este los asesina mientras dice que es su trabajo. Entonces se nos cuenta que Mi Cheon es un asesino que siempre cumple su trabajo a pesar de los vínculos con sus víctimas, y vemos a una mujer que le pide matar al amante de su marido. En eso vemos al prota despedir a unos clientes cuando la anciana los regaña y les dice que se va a encontrar con alguien en la ciudad, y después reciben una gran orden de dumplings, la cual el prota entrega y hace que se encuentre a la abuela en la ciudad, y después vemos al objetivo de Mio con su amante y al asesino que los observa, pero cuando este está por matarla, el prota lo detiene. El asesino se asusta porque no detectó al prota, quien le pregunta a la chica qué debe hacer con él, y ella le dice que lo acabe. En eso el asesino ataca al prota con sus cadenas, pero este los esquiva y derrota al asesino de un golpe que destruye todo el restaurante. Un barco que pasaba los rescata, pero en eso vemos que la chica en realidad era la abuela, quien regaña al prota y dice que lo delatará por haber peleado. Entonces él la soborna con un barril de vino que escondió en el camino y ella acepta. Se nos presenta el misterioso grupo de las flores hechizadas y las vemos a ellas adular a su líder para construir una trampa de ratones, cuando otra chica lo hace más fácil y la líder les dice que la castiguen. Luego vemos a unos clientes que les piden acabar con un Uedon, la espada brutal, y la jefa de las flores acepta, ya que ellas no se rinden a pesar de fallar, pero luego la vemos furiosa porque los clientes la humillaron al decir que fallan, y otra de las chicas dice que fue ella misma la que dijo eso. En un cambio de escena vemos a la líder terminar su trampa en un puente que dice que colapsará con el peso de una ardilla, cuando de pronto el prota lo cruza corriendo sin que apenas se den cuenta, por lo que la líder comprueba el puente y este colapsa bajo sus pies justo cuando Nuedon estaba por cruzar. Después vemos que el prota entrega otro pedido a un anciano en lo alto de un templo y volvemos a las flores hechizadas preparando otra trampa, mientras una de ellas dice que quien cruzó antes pudo haber sido un Gozu del Murin, que tienen técnicas para caminar sin dejar huellas en la nieve, pero la líder la llama tonta por creerse eso. En ese momento el prota vuelve a pasar y la líder
líder le grita que se detenga y se acerque. El prota pasa por encima de la trampa, pero no sucede nada. Entonces ella tira una piedra para activar la trampa y le pregunta quién es, por qué pudo esquivarla. Entonces Nuedon aparece detrás de ellos, por lo que las flores escapan y Nuedon ataca al prota, mientras se sorprende de que puede esquivar su espada, hasta que este lo manda volando de un golpe y escapa. Las flores lo ven todo y su líder parece haberse enamorado del prota, por lo que lo sigue hasta el restaurante, pero ahí ve que este está comiendo con la chica, lo cual la enfurece y dice que le preparará una trampa. Vemos el flashback de unos niños jugando piedra, papel o tijera, en el que el mayor se pregunta qué hubiera pasado si su hermanito hubiera sido vendido en vez de él después de ganar, y lo vemos en el presente como un prisionero, mientras es golpeado por unos guardias. El guardia al mando les dice que paren y deciden tomar un descanso. Los guardias se sientan debajo de un árbol y el hombre dice que nunca ha perdido en piedra, papel o tijera, así que se levanta y les dice que dejará vivir a los tres si alguno le gana. Los guardias solo lo encuentran molesto y uno está por golpearlo cuando unas cadenas lo rodean y lo suben al árbol, donde se ven decenas de ojos. Luego vemos que se trata de la banda del hombre, quien es el jefe, y les ofrece de nuevo a los guardias jugar, pues así podría dejarlos libres, pero después vemos que tiran los cuerpos de los tres al acantilado. Entonces se nos cuenta que los bandidos se llaman los Cráneos Blancos, famosos entre los bandidos por su salvajismo. En un cambio de escena vemos al jefe llamado Wan platicarles a sus hombres sobre su captura, y uno de ellos dice que se ha vuelto viejo, pues antes pudo haber manejado la situación fácilmente, lo que enoja a Wan, quien cree que este quiere tomar la posición de líder y lo mata. Luego pregunta sobre si encontraron a alguien y le dicen que está viviendo como el hijo de una familia noble. En eso vemos al prota que va a entregar un pedido al señor Nyan, y entendemos que él es el objetivo de los bandidos, a los cuales el prota se encuentra en el camino, y Wan le dice que juegue en piedra, papel o tijera si quiere continuar, a lo que el prota accede y vence a Wan, lo que lo hace enfurecer. Vemos que los más rápidos de la banda perdieron de vista al prota y Wan dice que quería jugar 2 de 3, pero que el prota escapó antes de que el juego terminara, por lo que terminará el juego con ellos dos, y si vuelve a perder en 2 de 3 aceptará su derrota. En eso vemos al prota entregar los dumplings al señor Nyan y este le da dinero de más, además de donaciones para los pobres. El prota quiere entregarle otra cosa cuando unos ninjas se lo detienen, pero el prota muestra que solo es una raíz de ginseng y desaparecen. Entonces el prota le cuenta que todos están agradecidos por sus donaciones y que vaya al pueblo cuando esté sano porque quieren verlo, pero cuando el prota se va, el señor Nyan llama a miserables a los pobres y dice que deberían aprovechar su posición para tomar a todas las mujeres del pueblo. Vemos al prota regresar al restaurante y recoger otro pedido, y luego a Wan mientras se pregunta cómo el prota sacó papel si estaba seguro que sacaría tijeras. En eso uno de sus hombres lo llama y vemos que los bandidos acabaron con todos los guardaespaldas de Nan, pero que este no tiene mucho oro, así que Wan lo reta a jugar piedra, papel o tijera y le dice que si gana le concederá un deseo. Entonces Nan dice que abandonó la banda para alejarse de esa vida, y cuando Wan le dice que juegue, este responde que no, lo que hace enfurecer al jefe. En un cambio de escena vemos al prota con unos niños que lo llaman gordo y a quienes no les da nueces sino lo llaman mejor. De vuelta al restaurante, el prota ve tropas del gobierno y la anciana le cuenta que los Cráneos Blancos mataron al señor Nan, y el prota se entera de que Wan fue el culpable. Entonces vemos el prota buscar a los bandidos y encontrar su escondite. El prota entra y asusta a los bandidos, pero el jefe les dice que no se asusten, pues es el repartidor que se encontraron y que retrocedan. Entonces le pregunta al prota qué hace ahí y si se perdió, pero que de todos modos tenía la intención de encontrarlo, y el prota lo reta a jugar piedra, papel o tijera porque dice que nunca pierde. Los bandidos ríen y se burlan porque creen que enloqueció, pero Wan les dice que se callen y que entiende el sentimiento de no estar satisfecho con su juego, así que Wan acepta, por lo que continuarán su partida 2 de 3, pero el prota pone la condición de que si Wan pierde debe entregarse ante el magistrado, mientras que si gana lo dejará tener una lucha con él. Y ahí Wan se da cuenta que el prota sabe artes marciales, pues no hizo ningún sonido al caminar a pesar de su peso. Pero entonces inicia el juego y el prota saca tijeras antes de que Wan haga su movimiento. Entonces Wan comienza a sentir el aura asesina del prota hasta que se rinde y saca papel perdiendo el juego, lo cual sorprende a los bandidos. El prota se sorprende de que ganó y dice que cumplirá su promesa antes de salir. Los bandidos se preguntan si deben detenerlo, así que van tras él, y Wan les grita en su mente que no vayan, pero su voz simplemente no sale de su garganta y un destello se ve desde el exterior. Wan sale y se encuentra con un enorme
enorme tigre, el cual se desvanece hasta mostrar al protagonista en medio de los cuerpos de los bandidos, quien le dice que debe cumplir su promesa, lo que hace que Wan se desmaye. De vuelta en el restaurante, los clientes hablan sobre que todos los cráneos blancos fueron derrotados por alguien misterioso y que cuando los capturaron su jefe estaba muy deteriorado, apenas reconocible, y los bandidos decían que todo fue porque perdió un juego de piedra, papel o tijera. La abuela y la chica se preguntan si fue el prota, por lo que cuando este llega, ella le pregunta si alguna vez ganó en ese juego porque es muy malo, y este dice que sí y que no lo menosprecie. Se nos cuenta la historia de la doncella celestial que tenía poderes de clarividencia pero murió prematuramente, y su último deseo fue que su hija no viviera como ella. Sin embargo, el templo no lo cumplió y la bebé celestial siguió siendo adorada hasta que sus seguidores se volvieron fanáticos y se rebelaron contra el reino, pero su revuelta fue sofocada y decidieron quitarse la vida incendiando el santuario con la bebé celestial aún dentro. En eso vemos a la chica llamada Yerin que escucha un bebé en el restaurante, lo cual asusta a los clientes que no escucharon nada. La abuela le pregunta a Yerin sobre eso y también se asusta por el bebé, que ella dice siguió a los clientes. En eso llega otro grupo quienes hablan de una mansión embrujada que puede contener muchos tesoros, a la que muchos chamanes y exorcistas han ido, pero siempre salen gritando, ya que el fantasma debe ser muy fuerte. Tiempo después, cuando el restaurante cierra, Yerin le dice al prota que quiere ir a la mansión y le ofrece una canasta de dumplings para que la lleve. Ambos llegan al bosque y un hombre los ataca, pero el prota atrapa la flecha y se adentra hacia la mansión. El prota dice que le gustaría poder ver fantasmas, pues así podría ver a su maestro, y Jerry lo observa sonriendo. El hombre que atacó al prota y Jerry se reporta con sus superiores, quienes dicen que debe tratarse de un ladrón valiente que va a la mansión y que no pueden dejar que se les adelante, por lo que el jefe dice que cojan sus armas para ir a la mansión, pero los bandidos dicen que es mejor esperar a que el fantasma ahuyente a los forasteros, por lo que el jefe acepta y todos dicen que deben cambiarse el pañal. Vemos que el prota y Jerry llegan a la mansión donde ella dice que deberían estar bien si él no ha hecho daño a nadie. En eso el cartel de madera cae cerca del prota y este pregunta si no acaban de intentar matarlo. El prota intenta alcanzar a Yerin, pero la entrada colapsa y el prota esquiva los escombros. En eso le escucha decir que al fin lo ve en persona y el prota se da cuenta que Yerin desapareció. El prota comienza a buscarla mientras escombros vuelan intentando aplastarlo y dice que no es broma. Además de que empezó a enojarse y parece que el fantasma se mostró ante él. En un cambio de escena vemos a Yerin sacar un cofre del suelo mientras dice que solo necesita cuidar de ese camino y que es una promesa, cuando de pronto aparece el prota destruyendo un muro y ve al fantasma junto a Yerin, que desaparece en ese momento. Ella le dice que era el espíritu del señor Hong, que por fin se ha ido y que le dijo que el prota daba miedo, y cuando sale del edificio ve todo destruido, por lo que entiende por qué lo dijo, aunque el prota dice que los edificios cayeron porque estaban podridos y que solo los rozó. De regreso, el prota le pregunta a Yerin si no tiene miedo de los espíritus vengativos, pero ella le dice que no todos son malos y a veces hacen travesuras que se vuelven malentendidos, además de que no pueden hacerle daño porque su madre está con ella, pero no se refiere a la abuela sino a su verdadera madre, que era una vidente, y el prota recuerda que la abuela le dijo que Yerin no era su hija, pero el prota creyó que era su bisnieta y la hizo enojar. Entonces Yerin le promete dumplings al prota y este se apresura para regresar a casa. Una vez ahí, ambos se preguntan sobre qué hay dentro del cofre y Yerin dice que el señor Hong solo le dijo que lo llevara lejos de la mansión sin contarle a nadie, pero en eso el prota lo abre con sus manos y descubre que hay libros de artes marciales dentro, pero cuando ella se acerca dice que son ilustraciones eróticas, que las siga y las lleve con él porque no quiere tocarlas. En el camino uno se le cae y la abuela lo encuentra. Luego vemos que están quemando los libros y Yerin dice que debió de adquirirlos sin saber lo que contenían, ya que era un sabio y ese error fue lo que debió atarlo como fantasma, pero el prota dice que lo duda porque las páginas estaban usadas y ella dice que todos los hombres son iguales. A la mañana siguiente la abuela va a la ciudad porque dice que tendrán una experiencia increíble gracias a un libro de oráculos, el cual le mostró lo que sucedería en el futuro a través de gráficos e ilustraciones detalladas, pero el prota no entiende y ella le dice que está perdiendo el aliento en un tonto como él y que siga barriendo. Y así es como acaba la primera parte de este manhwa. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que soy de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra
habilidad en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.